claro. O aquí tienes un hook poderoso y evocador para abrir el guión de tu serie sobre el legado de Francisco y la búsqueda del próximo Papa. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el corazón de la Iglesia deja de latir por un instante? Cuando el mundo entero contiene la respiración, esperando una señal desde el Vaticano. Hoy la historia nos invita a cruzar fronteras, a viajar desde los muros sagrados de Roma hasta las humildes parroquias de América Latina, donde la esperanza y la fe nunca mueren. El Satay Francisco, el pastor venido del fin del mundo, ha partido. Pero su voz sigue viva en el clamor de los pobres, en el susurro de la misericordia, en los sueños de los jóvenes y en la lucha de los olvidados. Mientras el humo blanco aún no se eleva, mientras los cardenales oran y el pueblo espera una pregunta, resuena en cada rincón del planeta. ¿Quién será el próximo Papa? ¿Quién recogerá el testigo de la compasión, la humildad y la valentía? Ven con nosotros en este viaje, de fe, misterio y esperanza. Descubramos juntos cómo el legado de Francisco sigue transformando vidas y por qué el Espíritu Santo aún tiene mucho que decir a la Iglesia y al mundo. Este hook está diseñado para captar la atención, despertar la emoción y preparar al espectador para un relato lleno de profundidad, humanidad y misterio. En el silencio que envuelve la plaza de San Pedro, tras la partida de Francisco, el corazón de la Iglesia late con una mezcla de duelo y esperanza. No es solo el final de un pontificado, sino el eco de una vida, entregada a la misericordia, a la compasión y al servicio de los más pequeños. Desde el Vaticano hasta los rincones más humildes de América Latina, el legado de Francisco resuena como un susurro del Evangelio, invitando a todos a mirar con los ojos de Cristo, a abrazar con el corazón del buen samaritano, a caminar con los pies descalzos de los pobres y los excluidos. Francisco, el Papa que vino del fin del mundo, supo mirar a la Iglesia y al mundo con la ternura de Dios. Él no buscó grandezas, ni honores, ni poder. Su voz fue la de un pastor que conoce el olor de sus ovejas, que no teme ensuciarse los pies en los caminos polvorientos de la vida, que se detiene ante el herido al borde del camino y lo levanta con la caricia de la misericordia. Su pontificado fue un llamado constante a salir de nosotros mismos, a romper los muros de la indiferencia, a tender puentes donde otros levantan barreras. Desde su primera aparición en el balcón de San Pedro, Francisco nos enseñó el valor de la sencillez. Recen por mí, pidió con humildad, recordándonos que el verdadero poder en la Iglesia es el servicio, y que la autoridad cristiana se mide en la capacidad de lavar los pies a los demás. Su ejemplo nos desafía a no buscar los primeros puestos, sino a inclinarnos ante los más frágiles, a descubrir en cada rostro humano el reflejo de Cristo sufriente, el Papa de la Misericordia. Así será recordado Francisco. Su mensaje fue claro: la misericordia. Y es el aire que respiramos, es el sol que ilumina nuestras tinieblas, es la caricia de Dios sobre nuestras heridas abiertas. En un mundo herido por la violencia, la exclusión y la pobreza, Francisco levantó la voz por los que no tienen voz. Denunció la corrupción, la injusticia, la idolatría del dinero y la cultura del descarte. Nos recordó que la Iglesia no es una fortaleza cerrada, sino un hospital de campaña donde todos son acogidos, especialmente los pecadores, los caídos, los que han perdido la esperanza. En América Latina, su tierra natal, Francisco sembró semillas de esperanza. Caminó entre los pobres de las favelas, abrazó a los migrantes, se escuchó el clamor de los pueblos originarios y defendió la dignidad de los trabajadores olvidados. Sus palabras y gestos encendieron el fuego de la solidaridad. Inspiraron a comunidades enteras a luchar por la justicia y la paz. No fue un papa lejano, sino un hermano cercano, un amigo que compartió el pan y la palabra, que consoló a las madres que lloran, a sus hijos desaparecidos, que alentó a los jóvenes a soñar con una iglesia viva
y comprometida. Hoy, mientras la Iglesia se prepara para elegir a su sucesor, el espíritu de Francisco sigue vivo. Los cardenales se reunirán en el cónclave guiados por el Espíritu Santo para discernir quién será el próximo pastor del pueblo de Dios. No es solo una elección humana, es un acto de fe, un abrirse a la voluntad de Dios que sorprende y descoloca. El legado de Francisco será la brújula que oriente este discernimiento. Una iglesia pobre para los pobres, una iglesia en salida. Una iglesia que no teme ensuciarse las manos por amor. El misterio de la sucesión papal está envuelto en el silencio y la oración. En la Capilla Sixtina, bajo el juicio de Miguel Ángel, los cardenales buscarán el rostro de Cristo en medio de la diversidad de culturas, lenguas y sensibilidades. América Latina, con sus heridas y esperanzas, estará presente en cada voto, en cada súplica, en cada lágrima. Porque el sueño de Francisco no es solo suyo, es el sueño de una iglesia universal que se deja guiar por el Espíritu, que escucha el grito de los pobres y responde con gestos concretos de amor. Que nadie se sienta excluido de este momento sagrado. Que cada bautizado, cada hombre y mujer de buena voluntad, se una en oración por la Iglesia, para que el próximo Papa sea un testigo valiente de la misericordia, un sembrador de esperanza, un artesano de la paz. El mundo necesita pastores con olor a oveja, corazones abiertos, manos dispuestas a sanar y a bendecir. Francisco nos ha enseñado que la santidad no es un privilegio de pocos, sino la vocación de todos. Nos ha mostrado que la alegría del Evangelio es más fuerte que el miedo, que la ternura es más poderosa que la violencia, que la humildad es el camino seguro hacia Dios. Nos ha invitado a mirar la realidad con los ojos de Jesús, a dejarnos tocar por el dolor ajeno, a comprometernos con la transformación de las estructuras injustas. En este tiempo de transición, la Iglesia camina con esperanza. No estamos huérfanos, el Espíritu Santo nos guía. El legado de Francisco es una lámpara, encendida en la noche, una brújula en la tormenta, una melodía de misericordia que resuena en los corazones abiertos. Del Vaticano a América Latina y desde allí al mundo entero, la llamada es clara. No tengamos miedo de la bondad, no tengamos miedo de la ternura. Que la misericordia de Dios sea el horizonte de nuestra vida, la fuente de nuestra alegría, el fundamento de nuestra esperanza. Así, mientras el humo blanco aún no se eleva sobre el Vaticano, la Iglesia reza y espera. El testigo de Francisco sigue su camino llevado por millones de manos anónimas que cada día en el silencio de sus vidas construyen el reino de Dios. Que el próximo Papa, quien quiera que sea, escuche el clamor de los pobres, abrace la cruz de Cristo y siga el ejemplo de humildad, compasión y valentía que Francisco nos ha dejado. La historia continúa. La esperan. No muere, la misericordia de Dios nunca se agota. En la brisa suave que recorre los corredores del Vaticano se percibe el eco de una transformación que no solo tocó las piedras antiguas de la ciudad eterna, sino que viajó como el viento del Espíritu hasta los rincones más olvidados de América Latina. El legado de Francisco el Papa, venido del sur, no es un conjunto de decretos ni una lista de reformas administrativas, sino una conversión pastoral, un llamado a la Iglesia entera a volver al corazón del Evangelio, la misericordia, la humildad, la cercanía a los pobres y la apertura a todos los hijos de Dios. Francisco nunca pretendió ser un revolucionario en el sentido estricto. No cambió doctrinas fundamentales ni buscó imponer novedades teológicas. Su revolución fue la de la ternura, la del encuentro, la del diálogo. Desde el inicio de su pontificado, se reconoció ante el mundo como un pecador necesitado de la misericordia de Dios, rompiendo con la imagen de un papa distante e infalible. «Soy un pecador», confesó con sencillez. Y en ese acto de humildad abrió una puerta nueva en la relación entre el pastor y su pueblo.
Esta humildad tan rara en los poderosos se convirtió en el sello de su ministerio y en la brújula de su liderazgo. La iglesia de Francisco no es la de los muros altos, ni la de las puertas cerradas, sino la de los brazos abiertos, la del hospital de campaña, que acoge a los heridos de la vida. Su insistencia en una iglesia en salida, una iglesia que no teme ir a las periferias, ha inspirado a millones de fieles a mirar más allá de sus propias comodidades y a comprometerse con los que sufren. En América Latina, esta llamada resonó con fuerza, pues allí entre los pobres, los migrantes, los pueblos originarios y los marginados se encuentra el rostro sufriente de Cristo. Francisco puso en el centro de la vida eclesial la opción preferencial por los pobres, recordando a todos que el Evangelio no es una teoría, sino una práctica de amor concreto. Esto sueño con una iglesia pobre para los pobres proclamó, y su vida fue testimonio de ese sueño hecho realidad. Visitó barrios humildes, abrazó a los descartados, denunció la idolatría del dinero y la cultura del descarte. Su encíclica Laudato Si fue un grito profético en defensa de la creación y de los más vulnerables, un llamado a cuidar la casa común y a luchar contra la indiferencia global. No fue un pontificado sin tensiones. Las resistencias internas, las críticas de sectores conservadores y las expectativas insatisfechas de algunos grupos progresistas marcaron su camino. Sin embargo, Francisco nunca perdió la serenidad ni el sentido de la misión. Supo escuchar, dialogar, correr y sobre todo, amar. Su liderazgo fue el de un pastor que camina delante pero también en medio y detrás de su pueblo, acompañando, animando y aprendiendo de todos. En su trato con los más vulnerables, Francisco mostró el rostro materno de la iglesia. La iglesia es madre, repetía. Acoge, escucha, perdona. No juzga ni condena, sino que se inclina sobre las heridas del mundo para curarlas con el bálsamo de la misericordia. En cada gesto sencillo, en cada palabra de aliento, en cada abrazo a los que nadie abraza. Francisco encarnó la compasión del buen pastor. Su legado es también el de la apertura y el diálogo. En un mundo dividido por muros y fronteras, por odios y prejuicios, Francisco tendió puentes, dialogó con otras religiones, promovió la paz, defendió la dignidad de cada persona humana. En temas difíciles y a veces polémicos como la situación de las personas LGTBIQ+, la migración o el papel de la mujer en la iglesia, Francisco eligió el camino del encuentro y la escucha, invitando a todos a buscar soluciones juntos sin excluir ni condenar. En América Latina, su mensaje fue recibido como una brisa fresca en medio de la opresión y la desesperanza. Allí donde la pobreza y la violencia parecen tener la última palabra, la voz de Francisco se alzó para recordar que Dios no abandona a sus hijos, que la justicia y la paz son posibles, que la esperanza es más fuerte que el miedo. Sus visitas a países latinoamericanos fueron momentos de gracia y de renovación, donde la fe sencilla del pueblo se encontró con la mirada amorosa del pastor. Hoy la iglesia se encuentra ante una encrucijada. La muerte de Francisco deja un vacío, pero también una tarea. ¿Quién será el próximo papa? ¿Continuará la senda de la misericordia y la apertura? ¿O volverá la iglesia a sus viejas seguridades? El futuro es incierto, pero el Espíritu Santo sigue soplando donde quiere. El cónclave que se avecina no es solo un evento institucional, sino un momento de gracia, de discernimiento profundo, de escucha atenta a la voz de Dios y de su pueblo. El legado de Francisco no depende solo de su sucesor, sino de cada uno de nosotros. Somos llamados a ser testigos de la misericordia, constructores de puentes, sembradores de esperanza. En cada parroquia, en cada comunidad, en cada corazón abierto al Evangelio, el sueño de Francisco puede seguir vivo. América Latina, con su fe vibrante y su amor por los pobres, está llamada a ser faro y ejemplo
para toda la Iglesia. Esto se sembló para PSE. Que no olvidemos nunca la lección de humildad y servicio que nos dejó Francisco. Que aprendamos a mirar al otro con los ojos de Cristo, a servir, sin esperar recompensa, a perdonar, sin medida, que el próximo Papa, guiado por el Espíritu, sepa escuchar el clamor de los pobres y continuar la obra de renovación iniciada por Francisco, y que todos como un solo pueblo de Dios caminemos juntos hacia la plenitud del reino, donde la misericordia y la justicia se abrazan y donde cada lágrima es enjugada por el amor infinito del Padre. En este tercer momento de nuestro recorrido espiritual nos detenemos para contemplar el corazón mismo del mensaje de Francisco, la misericordia. Desde el primer instante de su pontificado, Francisco eligió no solo predicar la misericordia, sino encarnarla en cada gesto, en cada palabra, en cada decisión. Su lema episcopal, miserando adque, eligendo mirado, con misericordia y elegido, fue la brújula que orientó su vida y su ministerio. Él nos recordó que el rostro de Dios es el de un Padre lleno de compasión que comprende, espera, perdona, y nunca se cansa de acoger a quien regresa con el corazón arrepentido. Francisco no solo habló de misericordia, la vivió en lo concreto. Lo vimos arrodillado ante los presos, lavando sus pies, abrazando a los enfermos y marginados, besando a los niños discapacitados, caminando entre los pobres de las periferias urbanas y rurales. No buscaba la atención de las cámaras ni el aplauso de las multitudes. Su única motivación era que cada persona, especialmente los olvidados, pudieran sentir que son vistos, amados y dignos a los ojos de Dios y de la Iglesia. En su primera bendición, desde el balcón de San Pedro, Francisco invitó a todos a iniciar un camino de fraternidad, de confianza mutua, de oración los unos por los otros. Su invitación fue clara: no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y de verdad. 3:18. Para él, la caridad no admite excusas ni retrasos. Quien quiere amar como Jesús debe hacerlo, especialmente con los pobres y los que sufren. La misericordia, decía Francisco, tiene el poder de transformar el mundo, de hacerlo menos frío y más justo, de derribar muros y construir puentes. El Papa de la Misericordia no solo se dirigió a los católicos, sino a toda la humanidad. Llamó a todos sin distinción de credo a abrirse al compartir, a la solidaridad, a la acogida de los pobres como signo de verdadera fraternidad. Nos recordó que Dios creó el mundo para todos, pero los hombres han levantado fronteras y muros, traicionando el don original de la creación. Francisco denunció la cultura del descarte, donde los débiles son excluidos, y la vida humana pierde su valor frente al poder y al dinero. En su magisterio, Francisco insistió en la necesidad de una iglesia en salida, que no se encierra en sí misma, sino que se arriesga a ir a las periferias existenciales y geográficas. Nos desafió a cuidar la fragilidad, tanto de las personas como de la tierra, nuestra casa común. Su encíclica Laudato Si fue un grito profético para proteger la creación y a los más vulnerables, recordándonos que el clamor de la tierra y el clamor de los pobres son uno solo. Francisco nos invitó a una conversión ecológica y social, a vivir con sencillez y responsabilidad, a rechazar la lógica del consumo y del descarte. Su mensaje no fue solo denuncia, sino también esperanza. Francisco creía firmemente en la capacidad del ser humano para cambiar, para elegir el bien, para recomenzar y sanar las heridas del pasado. Nos animó a iniciar procesos más que a poseer espacios de poder, a ser sembradores de esperanza, a comenzar caminos de reconciliación y justicia, que otros podrán continuar. Su estilo pastoral fue el de quien acompaña, escucha y confía en la acción del Espíritu Santo en cada persona y en la historia. En América Latina, el mensaje de Francisco encontró un eco profundo, allí donde la pobreza y la exclusión son heridas abiertas.
Su palabra fue bálsamo y desafío. Invitó a las comunidades a ser iglesia samaritana, a no temer ensuciarse las manos para curar las heridas del pueblo. Animó a los jóvenes a soñar con una iglesia viva, comprometida con la justicia y la paz. Defendió la dignidad de los pueblos originarios, la cultura del encuentro y la solidaridad, la alegría del Evangelio vivida en medio de las dificultades. Francisco fue también un profeta de la fraternidad universal. En su encíclica Fratelli Tutti nos llamó a construir una humanidad donde nadie sea descartado, donde cada persona sea reconocida como hermano y hermana, donde la política, la economía y la cultura estén al servicio de la vida y del bien común. Denunció el individualismo, el racismo, la xenofobia y toda forma de violencia y exclusión. Su voz se alzó en defensa de la paz, del diálogo entre religiones, de la justicia para los migrantes y refugiados. En cada encuentro, Francisco mostró que la santidad es posible en lo cotidiano, en el amor concreto al prójimo, en la fidelidad humilde al Evangelio. Nos enseñó que la Iglesia no es perfecta, pero sí capaz de renovarse, de pedir perdón, de caminar siempre hacia adelante con humildad y esperanza. Nos invitó a mirar la realidad con los ojos de Jesús, a dejarnos tocar por el dolor, ajeno a comprometernos con la transformación de las estructuras injustas. Hoy, mientras la Iglesia se prepara para discernir quién será el próximo Papa, el legado de Francisco es una luz que orienta el camino. No sabemos quién será el sucesor, pero sí sabemos cuál es la misión: continuar siendo testigos de la misericordia, constructores de puentes, sembradores de esperanza. El Espíritu Santo sigue guiando a la Iglesia, y cada uno de nosotros es llamado a ser parte viva de este proceso, a orar, a discernir, a servir con alegría y generosidad. Que la memoria de Francisco inspire a los cardenales reunidos en el cónclave para que elijan a un pastor según el corazón de Dios, capaz de escuchar el clamor de los pobres, de cuidar la fragilidad de la tierra y de guiar a la Iglesia con humildad, valentía y ternura. Que todos, como un solo pueblo de Dios, sigamos caminando juntos, animados por la certeza de que la misericordia es más fuerte que el pecado, que la esperanza es más grande que el miedo y que el amor nunca pasa. En este cuarto momento de reflexión, hermanos y hermanas, nos adentramos en el misterio de la elección papal y el discernimiento que la Iglesia vive tras la partida de Francisco el Vaticano, con sus muros centenarios y su historia impregnada de oración, se convierte en el escenario de un acto profundamente espiritual y humano. El cónclave no es solo un evento protocolar ni una simple sucesión de poder. Es ante todo un tiempo de silencio, de escucha, de apertura al Espíritu Santo que sigue guiando a la Iglesia en medio de las tormentas y de las esperanzas del mundo. El cónclave es un signo de la comunión eclesial. Los cardenales venidos de todos los continentes, trayendo consigo las alegrías y los sufrimientos de sus pueblos, se reúnen para discernir quién será el próximo pastor universal. No llegan como políticos en busca de alianzas, sino como discípulos que desean descubrir la voluntad de Dios. En la Capilla Sixtina, bajo la mirada del juicio final de Miguel Ángel, cada uno lleva en el corazón la memoria de Francisco, su testimonio de humildad y misericordia, y la necesidad de una Iglesia que siga siendo luz y sal en medio de las tinieblas. El Espíritu Santo no actúa con estruendo ni con espectáculo. Sopla suavemente en el corazón de quienes se abren a su inspiración. Por eso la oración es el alma del cónclave. Toda la Iglesia, desde el Vaticano hasta las parroquias más humildes de América Latina, se une en súplica: ven. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Es un tiempo de esperanza, de abandono confiado, de certeza de que Dios no abandona su pueblo. La elección de un nuevo Papa es también un signo de la universalidad de la Iglesia. Hoy, más que nunca, los desafíos son globales.
La pobreza, la migración, la violencia, la crisis ecológica, la búsqueda de sentido en un mundo fragmentado. El sucesor de Francisco será llamado a continuar la obra de misericordia, a tender puentes a escuchar el clamor de los pobres y de la tierra América Latina. Con su fe viva y su historia de sufrimiento y esperanza, ocupa un lugar especial en este discernimiento. ¿Será posible que el Espíritu suscite nuevamente un pastor, venido del sur cercano a los pobres, apasionado por la justicia y la paz? No sabemos quién será el próximo, Papa, pero sí sabemos lo que el mundo y la Iglesia esperan: un testigo de la misericordia, un hombre de oración, un servidor humilde, un constructor de fraternidad. Francisco nos ha enseñado que el verdadero liderazgo no se mide por el poder, sino por la capacidad de servir, de escuchar, de acompañar a los más pequeños. El nuevo Papa deberá ser ante todo un pastor con olor a oveja, capaz de llorar con los que lloran, de alegrarse con los que se alegran, de caminar con los que están cansados y heridos. En este tiempo de espera, la Iglesia está llamada a renovar su confianza en la acción del Espíritu. No es el cálculo humano, ¿no?, ni las estrategias de poder lo que debe guiar la elección, sino la docilidad a Dios. El ejemplo de Francisco sigue iluminando el camino. Humildad, cercanía, valentía para denunciar la injusticia y ternura para sanar las heridas. El nuevo Papa heredará una Iglesia en salida, una Iglesia que no teme ensuciarse las manos, una Iglesia que busca siempre el encuentro y la reconciliación. Mientras tanto, en las parroquias de América Latina, el pueblo sencillo reza y espera. Los rostros de los pobres, de los migrantes, de los jóvenes, de las mujeres luchadoras, de los pueblos originarios están presentes en el corazón de la Iglesia. Ellos son el tesoro más grande, la perla preciosa por la que vale la pena darlo todo. Que el próximo Papa sepa escuchar su clamor, abrazar su sufrimiento y animar su esperanza. Que este tiempo de cónclave sea también para nosotros una oportunidad de conversión, que aprendamos a discernir la voz de Dios en medio del ruido del mundo, a buscar su voluntad con humildad y confianza. Que nuestra oración acompañe a los cardenales, que nuestro corazón se abra a la novedad del Espíritu, que nuestra vida sea testimonio de la misericordia que hemos recibido. Así, hermanos y hermanas, el legado de Francisco no termina con su muerte. Es una semilla que sigue dando fruto, una luz que no se apaga, una invitación constante a vivir la alegría del Evangelio. Del Vaticano a América Latina, y desde allí al mundo entero, la Iglesia sigue su camino, guiada por el Espíritu, sostenida por la fe de los sencillos, animada por la esperanza de los pobres. Que el próximo Papa sea como Francisco, un hombre de Dios, un amigo de los pobres, un testigo de la misericordia, y que todos nosotros, unidos en la oración y en el amor, sigamos construyendo el reino, donde la justicia y la paz se besan, y donde cada persona es reconocida como hijo y hija amados del Padre. En este quinto capítulo, queridos hermanos y hermanas, contemplamos cómo el legado de Francisco ha transformado las parroquias más humildes de América Latina y ha encendido una llama de esperanza en los corazones de los sencillos. La huella de Francisco no es solo un recuerdo en la memoria de la Iglesia, sino una presencia viva que inspira ánima y desafía a las comunidades más vulnerables a vivir el Evangelio con alegría, coraje y creatividad. En los barrios olvidados, en las periferias urbanas y rurales, en las comunidades indígenas y campesinas, la voz de Francisco ha resonado como un eco del propio Jesús, que caminaba entre los pobres, tocaba a los enfermos y compartía el pan con los hambrientos. El Papa latinoamericano supo mirar a su continente con los ojos de la compasión, reconociendo en cada rostro sufriente el rostro de Cristo crucificado. Sus palabras y gestos han sido bálsamo para los heridos, consuelo para
para los que lloran y aliento, para los que luchan por la justicia y la dignidad. Francisco nos enseñó que la Iglesia no puede ser indiferente ante el dolor de los pobres. Una Iglesia que no sirve para nada, proclamó con fuerza. Llamó a los pastores a tener olor a oveja, a no temer ensuciarse las manos, para acompañar a los más pequeños a abrir las puertas de las parroquias, para que todos encuentren acogida y consuelo. En América Latina, este mensaje ha encontrado tierra fértil. Comunidades que comparten lo poco que tienen, que se organizan para defender la vida, que celebran la fe en medio de la precariedad, que no pierden la esperanza a pesar de la violencia y la injusticia. En cada rincón del continente, la opción preferencial por los pobres se ha hecho carne en iniciativas concretas: comedores populares, centros de acogida para migrantes, proyectos de educación y salud, movimientos de defensa de la tierra y de los derechos humanos. Inspirados por Francisco, muchos sacerdotes religiosas y laicos han renovado su compromiso con los últimos, convencidos de que servir a los pobres es servir a Cristo mismo. Las parroquias se han convertido en verdaderos hospitales de campaña, donde se curan las heridas del cuerpo y del alma, donde se escucha y se acompaña, donde se siembra la esperanza. El legado de Francisco también ha impulsado una pastoral de la alegría. En medio de las dificultades, el Papa nos recordó que la alegría del Evangelio es más fuerte que el miedo, que la fe puede transformar el dolor en canto, que la esperanza es una semilla que crece incluso en la tierra más árida. Las celebraciones litúrgicas en América Latina, llenas de música, color y participación, son testimonio de una fe viva encarnada en la cultura y en la vida cotidiana. Francisco animó así a las comunidades a no dejarse robar la esperanza, a resistir la tentación del desaliento, a confiar en la fuerza del Espíritu que renueva todas las cosas en su relación con los jóvenes. Francisco fue un padre y un amigo. Los invitó a soñar grande, a no conformarse con una vida mediocre, a ser protagonistas de la historia. Hagan lío les pidió, animándolos a sacudir las estructuras viejas, a buscar caminos nuevos de justicia y solidaridad. En muchas parroquias de América Latina, los jóvenes han tomado la palabra, han organizado misiones, han defendido la vida y la dignidad, han sido voz de los que no tienen voz. El Papa confió en ellos y su confianza ha dado frutos de renovación y esperanza. Francisco también defendió la dignidad de las mujeres, reconociendo su papel fundamental en la transmisión de la fe, en la construcción de comunidades y en la lucha por la justicia. En América Latina, donde tantas mujeres sufren violencia y discriminación, el mensaje del Papa ha sido un llamado a la igualdad, al respeto y a la valorización de sus dones y carismas. Las parroquias se han enriquecido con la presencia activa de mujeres líderes catequistas, misioneras, madres y abuelas que sostienen la vida y la fe de sus familias y comunidades. El cuidado de la creación ha sido otro pilar del legado de Francisco. En una tierra herida por la explotación, la contaminación y el cambio climático, el Papa Jampas ha invitado a todos a ser custodios de la casa común. Muchas comunidades han asumido el compromiso de proteger el agua, los bosques y la biodiversidad, de promover una economía solidaria y sostenible, de educar en el respeto a la naturaleza. La ecología integral propuesta por Francisco ha encontrado eco en los pueblos originarios, que desde siempre han vivido en armonía con la tierra y han enseñado a la Iglesia el valor sagrado de la creación. En este tiempo de transición, las parroquias de América Latina miran al futuro con esperanza y responsabilidad. Saben que el camino no es fácil, que los desafíos son grandes, pero también que el Espíritu Santo sigue obrando en medio de la fragilidad. El próximo Papa será recibido con oración y cariño, pero también con la expectativa de que continúe el camino. De Francisco, una iglesia pobre para los pobres, una iglesia en salida,
una iglesia que escucha y acompaña, una iglesia que se deja evangelizar por los sencillos. Que el testimonio de Francisco siga inspirando a las comunidades más humildes. Que cada parroquia sea un faro de misericordia, un taller de fraternidad, una escuela de esperanza. Que los pobres sigan siendo el corazón de la Iglesia. Y que todos sin excepción encuentren un lugar en la mesa del Señor. Así el legado de Francisco no será solo un recuerdo, sino una semilla fecunda que dará fruto en la historia y en la vida de los pueblos de América Latina. En este 6º capítulo, hermanos y hermanas, nos detenemos a meditar sobre la herencia social y pastoral que Francisco ha dejado a la Iglesia y al mundo, especialmente en el contexto de América Latina. Su pontificado ha sido un llamado constante a cuidar lo frágil, los pobres, la tierra, los vínculos humanos y la paz social. Inspirado por el ejemplo de San Francisco de Asís, el Papa nos invitó a vivir un estilo evangélico que transforma la vida cotidiana y las estructuras sociales no solo desde la doctrina, sino sobre todo desde la compasión y la acción concreta. Francisco nos enseñó que la fe cristiana no puede separarse de la vida real, de los problemas concretos, de las personas y de los pueblos. En sus encíclicas Evangelii Gaudium y Laudato Si' subrayó que el Evangelio tiene una dimensión social inseparable. Anunciar la alegría de Cristo implica también luchar por la justicia, la dignidad humana, la solidaridad y el cuidado de la creación. Su magisterio social no es solo un conjunto de principios, sino una invitación a iniciar procesos de cambio, a generar dinámicas nuevas en la sociedad, a comenzar caminos de reconciliación y esperanza. Uno de los grandes aportes de Francisco ha sido su insistencia en la cultura del encuentro. Nos han recordado que la Iglesia no tiene todas las respuestas, pero sí puede ofrecer principios sólidos para el diálogo social y la construcción del bien común. Entre estos principios destacan la dignidad de la persona, el destino universal de los bienes, la opción preferencial por los pobres, la solidaridad, la subsidiariedad, la participación y el bien común. Estos valores enraizados en el Evangelio pueden ser compartidos por todos los hombres y las mujeres de buena voluntad, más allá de credos y culturas. Francisco ha promovido un estilo de liderazgo pastoral que privilegia el inicio de procesos antes que la posesión de espacios de poder. Nos invitó a no quedarnos en la denuncia profética, sino a ser sembradores de esperanza, confiando en que el Espíritu Santo actúa en la historia y en los corazones. Su mirada no es pesimista ni apocalíptica. Cree firmemente que la humanidad, incluso en sus caídas, puede levantarse, elegir el bien y regenerarse. Su esperanza está anclada en la certeza de que la gracia de Dios es más fuerte que cualquier mal y que la misericordia puede sanar incluso las heridas más profundas. El Papa latinoamericano nos desafió a cuidar la fragilidad doble, la de los pobres y la de la tierra. Nos enseñó que no se puede separar la justicia social del cuidado ambiental, porque el clamor de los pobres y el clamor de la tierra son uno solo. En Laudato Si', Francisco nos llama a una conversión ecológica, que implica cambiar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones económicas y políticas, y nuestra manera de habitar el mundo. Nos urge a pasar de una cultura del descarte a una cultura del cuidado, donde cada persona y cada criatura sean valoradas y protegidas. En América Latina, este mensaje ha encontrado un eco profundo. Las comunidades más humildes, muchas veces víctimas de la explotación, la violencia y el olvido, han recibido la palabra de Francisco como un bálsamo y una llamada a la acción. Las parroquias inspiradas por su magisterio han impulsado iniciativas de solidaridad, defensa de los derechos humanos, protección del medio ambiente y promoción de la justicia. El legado de Francisco es visible en la creatividad pastoral de tantas comunidades, que con pocos recursos pero con mucha fe, construyen día a día el reino de Dios en medio de la fragilidad.
Francisco también nos ha enseñado la importancia de la escucha y el diálogo. En un mundo polarizado, donde abundan los muros y las divisiones, el Papa ha insistido en la necesidad de abrir espacios de encuentro, de escuchar las voces de los más débiles, de aprender unos de otros. Ha promovido una iglesia sinodal, donde todos laicos religiosos, sacerdotes y obispos caminan juntos discerniendo la voluntad de Dios en comunión y participación. Este estilo sinodal es especialmente relevante en América Latina, donde la diversidad cultural y social exige una iglesia abierta, inclusiva y dialogante. La enseñanza social de Francisco no es una receta mágica, sino un camino abierto a la creatividad y la corresponsabilidad. Nos invita a pasar de la teoría a la práctica, de los sueños a la acción, de la indiferencia a la solidaridad. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. En la transformación del mundo no podemos esperar que otros actúen, sino que debemos asumir nuestra responsabilidad, incluso en los gestos más pequeños. En este tiempo de transición, mientras la Iglesia discierne quién será el próximo Papa, el legado social de Francisco es una brújula segura. Nos indica que el futuro de la Iglesia y de la humanidad pasa por la opción por los pobres, el cuidado de la casa común, la construcción de la paz y la fraternidad universal. Nos desafía a ser testigos creíbles del Evangelio, no solo con palabras, sino con la vida. Que el Espíritu Santo conceda a la Iglesia un pastor que sepa escuchar el clamor de los pobres y de la tierra, que continúe el camino de la misericordia, la justicia y la esperanza. Que las comunidades de América Latina sigan siendo faros de solidaridad y de alegría, laboratorios de fraternidad y de paz. Y que todos nosotros, inspirados por el ejemplo de Francisco, sigamos construyendo juntos un mundo donde nadie sea descartado y donde la dignidad de cada persona sea reconocida y protegida. En este 7º capítulo, queridos hermanos y hermanas, contemplamos el legado más profundo y a la vez más desafiante de Francisco, la transformación espiritual y social de la Iglesia desde el Vaticano hasta las periferias de América Latina. La muerte del primer Papa latinoamericano ha puesto en el centro del debate no solo sus logros y limitaciones, sino también la huella indeleble que deja en la historia de la Iglesia y en la vida de los pueblos más humildes. Francisco será recordado como el Papa de la misericordia, de la humildad y del encuentro, pero también como el pontífice que llevó a la Iglesia a mirar de frente los grandes desafíos de nuestro tiempo. Su pontificado estuvo marcado por una atención especial a los pobres, a los marginados, a los que sufren la injusticia y la exclusión. Desde el inicio, Francisco insistió en que la Iglesia debía salir de sí misma, ir a las periferias existenciales y geográficas, y ser una madre cercana a todos, especialmente a los más vulnerables. Uno de los legados más poderosos de Francisco fue su impulso a la teología de la liberación, una corriente nacida en América Latina que une la fe cristiana con el compromiso por la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Inspirado por el Concilio de Medellín de 1968, Francisco animó a la Iglesia a denunciar la opresión, la desigualdad y la pobreza, aunque esto implicara riesgos y persecuciones. Su cercanía con los movimientos populares, su defensa de los derechos de los pueblos originarios y su apoyo a los migrantes y refugiados han sido signos concretos de una Iglesia comprometida con la dignidad de cada persona. El Papa también dejó una huella imborrable en la lucha por la justicia climática y el cuidado de la creación. En su encíclica Laudato Si', Francisco denunció el daño causado por el consumismo, la explotación de los recursos y el cambio climático, subrayando cómo estos males afectan de manera desproporcionada a los pobres de América Latina y del mundo. Convocó a la Iglesia y a la humanidad a una conversión ecológica, a un nuevo estilo de vida que respete la casa común y promueva la justicia intergeneracional. El Sínodo para la Amazonía
celebrado en 2019, fue un hito en este camino, reuniendo a obispos líderes indígenas y activistas para defender el pulmón verde del planeta y los derechos de sus pueblos. En el ámbito interno, Francisco promovió una iglesia más sinodal, menos jerárquica y más participativa. Abogó por una mayor escucha a los laicos, a las mujeres, a los jóvenes y a las comunidades locales, convencido de que el Espíritu Santo habla a través de todo el pueblo de Dios. Su estilo pastoral sencillo y cercano contrastó con la rigidez de épocas anteriores y abrió nuevas puertas al diálogo, la transparencia y la reforma de las estructuras eclesiales. Sin embargo, el legado de Francisco no está exento de tensiones y desafíos. No logró revertir la disminución del catolicismo en América Latina, ni satisfacer todas las expectativas de los sectores más progresistas o conservadores. Pero sí logró algo más profundo: cambiar la manera en que la Iglesia se relaciona con el mundo, situando la misericordia, la justicia y la fraternidad en el centro de la vida cristiana. En este tiempo de transición, la pregunta sobre quién será el próximo Papa resuena con fuerza. ¿Será capaz de continuar el camino de Francisco de mantener viva la llama de la misericordia y el compromiso con los pobres? ¿Sabrá escuchar el clamor de la tierra y de los que sufren? La Iglesia está llamada a discernir, a orar y a confiar en el Espíritu Santo, que nunca abandona a su pueblo. Mientras tanto, el pueblo sencillo de América Latina sigue caminando con esperanza. En las parroquias humildes, en los barrios olvidados, en las comunidades indígenas y campesinas, el legado de Francisco vive en cada gesto de solidaridad, en cada lucha por la justicia, en cada oración confiada. Que su ejemplo siga inspirando a la Iglesia y al mundo a construir puentes, a derribar muros, a abrir caminos de reconciliación y paz. Que el próximo Papa, guiado por el Espíritu, sepa recoger la herencia de Francisco y llevarla aún más lejos, para que la Iglesia siga siendo luz en medio de las tinieblas y esperanza para los pobres de la tierra. Así del Vaticano a América Latina, el legado de Francisco seguirá floreciendo en el corazón de los humildes y en la historia de la salvación. En este 8º capítulo, queridos hermanos y hermanas, nos detenemos para contemplar la herencia más profunda y transformadora que deja Francisco en la Iglesia y en el mundo: la apertura, la misericordia y la reforma, desde el corazón mismo del Evangelio. Francisco, el Papa venido del sur, no solo fue un pastor cercano a los pobres y marginados, sino también un reformador valiente que supo escuchar el clamor de los pequeños y desafiar a la Iglesia a mirar más allá de sus muros tradicionales. Durante su pontificado, Francisco abrazó a los excluidos, a los migrantes, a los pobres, a los que sufren discriminación y a quienes la sociedad y a veces la misma Iglesia habían dejado en los márgenes. Su voz resonó fuerte en defensa de los derechos de los migrantes, en una época en que muchas naciones levantaban muros y endurecían sus fronteras. La globalización de la indiferencia es una enfermedad muy fea, advirtió, recordándonos que la fe auténtica se traduce en gestos concretos de acogida y solidaridad. Francisco también fue un pastor que no temió reconocer sus propias limitaciones y pecados. «Soy un pecador», confesó en una de sus primeras entrevistas, mostrando una humildad radical que rompió con la imagen de un papa distante e infalible. Esta sinceridad tocó el corazón de muchos dentro y fuera de la Iglesia y abrió un nuevo estilo de liderazgo basado en la transparencia, la escucha y la cercanía. Su legado progresista no consistió en cambiar la doctrina fundamental de la Iglesia, sino en cambiar su tono, su actitud y sus prioridades. Francisco desplazó el foco de los debates culturales hacia los desafíos urgentes de nuestro tiempo: la crisis climática, la desigualdad, la corrupción, la violencia y la dignidad de toda persona humana. Elevó el cuidado de la creación a una cuestión moral central, denunció el capitalismo salvaje y la cultura del descarte,
y promovió una iglesia más pobre para los pobres. Uno de los frutos más notables de su pontificado fue la apertura de la iglesia al diálogo y la sinodalidad. Francisco convocó el sínodo sobre la sinodalidad, invitando a obispos, sacerdotes laicos y mujeres a dialogar abiertamente sobre los grandes temas que desafían a la Iglesia. Hoy la bendición de parejas del mismo sexo, el celibato sacerdotal, el papel de la mujer y la inclusión de los marginados. Bajo su guía, la Iglesia aprendió a escuchar más y a hablar menos, a discernir juntos y a caminar unidos aunque existan diferencias profundas. Francisco no fue un revolucionario en el sentido de romper con la tradición, pero sí fue un reformador que supo dar pequeños pasos valiente, sabiendo que la verdadera transformación requiere paciencia, humildad y confianza en el Espíritu Santo. Su papel como puente entre progresistas y conservadores fue fundamental para evitar rupturas y mantener la unidad en la diversidad. En América Latina, su legado es especialmente vivo. Inspiró a nuevas generaciones de líderes sociales y políticos a formarse bajo la luz del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, promoviendo la justicia, la paz y la solidaridad. Animó a los jóvenes a soñar, en grande a las comunidades a organizarse, a los pobres a levantar la voz. En las parroquias más humildes, su ejemplo sigue encendiendo la esperanza y la creatividad pastoral. Sin embargo, Francisco también enfrentó resistencias y críticas, tanto de sectores conservadores, que temían una ruptura con la tradición, como de progresistas que deseaban cambios más rápidos y profundos. Pero él supo mantener el rumbo, convencido de que la Iglesia debe ser ante todo un hogar de misericordia, un hospital de campaña donde todos son acogidos y sanados. En este tiempo de transición, mientras la Iglesia se prepara para elegir a su sucesor, el desafío es grande. ¿Podrá el próximo Papa continuar el camino de apertura, diálogo y misericordia? ¿Sabrá escuchar el grito de los pobres y de la tierra y guiar a la Iglesia con humildad y valentía? El legado de Francisco es una invitación a no tener miedo, a confiar en la fuerza del Evangelio y a seguir construyendo una Iglesia en salida, siempre al servicio de los más pequeños. Que el Espíritu Santo ilumine a la Iglesia y a su nuevo pastor para que la semilla sembrada por Francisco siga dando frutos de justicia, paz y fraternidad, desde el Vaticano hasta las periferias de América Latina y del mundo entero. Y así, queridos hermanos y hermanas, llegamos al final de este viaje, un recorrido que nos ha llevado desde los silenciosos pasillos del Vaticano hasta los caminos polvorientos y llenos de esperanza de América Latina. Hemos contemplado el legado de Francisco, un papa que supo escuchar el grito de los pobres, abrazar la fragilidad del mundo y recordarnos que la misericordia es la llave que abre todas las puertas. Su vida y su ministerio nos enseñaron que la Iglesia es más auténtica cuando se inclina ante los que sufren, cuando sirve sin esperar nada a cambio, cuando se atreve a soñar con un mundo más justo, fraterno y solidario. Hoy la Iglesia se encuentra ante una nueva encrucijada. El Espíritu Santo sopla los corazones, se abren y millones de fieles en todo el mundo oran por el próximo Papa. ¿Quién será el pastor que continúe este camino de humildad, compasión y valentía? ¿Quién sabrá escuchar el clamor de los pobres y guiar a la Iglesia hacia nuevos horizontes de esperanza y reconciliación? El legado de Francisco no termina con su muerte. Es una semilla sembrada en la tierra fértil de los corazones sencillos. Una luz que sigue iluminando las noches más oscuras. Una invitación constante a vivir el Evangelio con alegría y coraje. Ahora más que nunca, el mundo necesita testigos de la misericordia, constructores de puentes, sembradores de esperanza. Por eso te invitamos a no quedarte solo como espectador de la historia. Hazte parte de este sueño, comparte este mensaje. Únete en oración por la Iglesia y por el próximo Papa. Suscríbete al canal,
Comparte este video con quienes buscan un mundo mejor y déjanos en los comentarios tu esperanza, tu oración, tu sueño para la Iglesia del mañana. Juntos sigamos construyendo el reino, donde la justicia y la paz se abrazan y donde cada persona es reconocida como hijo e hija amados del Padre. Que el espíritu de Francisco siga inspirando nuestras vidas y que la misericordia sea siempre nuestro camino. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y esperanza.